Y están diciéndome que sí, kilómetros reales. Ok, chicos, bueno, continuaríamos con la temática eh, para complementar y finalizar esta unidad. eh, Voy a revisar dos diapositivas que, bueno, no son elaboradas por mí, sino que las descargué de internet. Incluso ustedes pueden también acceder a ellas a través de la web de internet. Básicamente es de una de la Universidad de México, cuyo autor es, pues, Contreras, y que las vamos a tratar en este momento porque está muy relacionada con el contenido que nosotros necesitamos conocer, y obviamente es de una fuente muy importante y de una universidad muy prestigiosa. Entonces creí pertinente dejarla tal cual la encontré, porque involucra también lo que nosotros queremos estudiar en estas partes. Y está diseñada de una forma que tiene fuentes bibliográficas, así que nos va a permitir, pues, llegar a esas fuentes y obviamente cerciorarnos de que son fuentes oficiales, digamos. Las diapositivas pues tratan en sí sobre esta primera, que es la absorción y transporte del agua, obviamente por las raíces y por los tallos y ramas que realiza la planta. Y la otra diapositiva, que también es similar a esta, que es la cuestión de la transpiración, que vamos a profundizar mucho en ello. Entonces, con estas dos diapositivas, yo creo que en esta sesión estaremos terminando esta. Ya estaríamos cumpliendo pues con la primera unidad, y para la siguiente semana esperamos pues estar ya desarrollando la siguiente unidad. Entonces, para tratar de evitar un poco la monotonía y estas cuestiones de que ustedes de pronto puedan aburrirse, vamos a utilizar parte de aquello, y utilizaremos también ciertos recursos para que pueda ser más dinámica. A pesar de que ya nos quedan pocos minutos, voy a tratar de avanzar un poco más, y en unos 10 minutos antes de la 1, pues tomar lo que es la asistencia. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la absorción del agua por las plantas? Ni más ni menos que comprender cómo se desplaza el agua por la planta desde el suelo hasta la atmósfera. Es decir, qué mecanismos y qué procesos, aparte de porque lo que ustedes pusieron también se involucra aquí, la ósmosis, la difusión y todo esto, pero aparte de ello, qué mecanismos dentro de las raíces, en el interior de la raíz y en el tallo, ocurren para que la planta pueda absorber el agua y esta agua pueda desplazarse en el interior de la planta y finalmente ser liberada a la atmósfera en forma de vapor de agua, o a través de la fotosíntesis desagregada esa molécula de agua en oxígeno y otras sustancias que son utilizadas para el crecimiento y desarrollo. Entonces, miren cómo parte del ciclo del agua, que es estar en el suelo en forma de agua, ser absorbida por la planta y luego liberada a la atmósfera a través de vapor de aguas, ocurre en este ciclo de vida de la planta, ¿no? El agua, pues ya vimos que es una sustancia abundante y necesaria para la existencia de la vida y de los vegetales en particular. Las plantas absorben y mueven enormes cantidades de agua durante su ciclo vital,
¿Para qué? Para mantener sus células hidratadas y realizar varios procesos, entre ellas la transpiración y obviamente la hidratación de las células. Cuando las hojas empiezan a secarse, las plantas mueven agua a través de sus sistemas de conductos internos llamados xilemas, a través de las raíces y dentro del tallo hasta llegar finalmente a las hojas. Recuerden que el xilema son tejidos conductores por el cual, mejor dicho, la planta transporta las sustancias y el agua que absorbe del suelo hacia los órganos de procesamiento de estas sustancias. ¿Cuáles son los órganos donde se procesan esas sustancias? EGDA, no sé si no. ¿Cuáles son los órganos que procesan las sustancias absorbidas por la planta? No, no está. Está EGDA. Adriana, de pronto, ¿sabes tú cuáles son los órganos que procesan las sustancias absorbidas por la planta? No, ingeniero. Ya. Ok. ¿Sí recuerdan la fotosíntesis, ¿no? La Por las fotosíntesis. raíces no se absorben el agua, Inge. Sí, por la raíz efectivamente, pero mi pregunta es cuáles son los órganos que procesan las sustancias que absorbe la planta. Los pelos radicales. No. Pelos absorbentes. Recuerden, no, esos son los que absorben. Sí, no se me confunda. Por ahí absorben, pero mi pregunta es cuáles son los órganos en la planta que procesan esas sustancias que absorbe la planta. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso de transformación de las sustancias simples a sustancias complejas. Y por lo tanto las hojas son las que realizan el proceso de fotosíntesis y por lo tanto son las que transforman esas sustancias simples en sustancias complejas. Recuerden lo que vimos en agricultura general, el nitrógeno que se absorbe, el fósforo que se absorbe, va a las hojas y con ello pues se transforman en sustancias más complejas como grasas, como almidones, carbohidratos, proteínas, etcétera, ¿sí? Entonces, el órgano que procesa todas esas sustancias simples que se absorban por la raíz es la hoja. Y la hoja es la parte que realiza la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro, mis estimados alumnos. Ok, cuando hablemos de tejidos que ayudan a transportar estas sustancias simples en el interior de la planta, estamos hablando del xilema. Ya ustedes en botánica saben lo que es el xilema, porque lo vieron en botánica y lo vieron también en biología vegetal. Así que no vamos a profundizar mucho en esto, porque ustedes ya conocen esto. Y si no se acuerdan, pues tienen la obligación de recordarlo o revisar el material anterior para que ustedes lo puedan profundizar. Pero en resumidas cuentas, el xilema es esos tejidos conductores que ayudan a transportar las sustancias recién absorbidas por la planta, incluida el agua, hacia las hojas, que son los órganos de procesamiento de estas sustancias. El tejido cilemático pues, está conformado, esto recuérdenlo porque esto se da en botánica y también se da en biología. El tejido cilemático está formado por las tráqueas y traqueidas, las fibras cilemáticas y el parénquima cilemático. Todo esto se da en el tallo. Esto lo encontramos básicamente en el tallo. Y es por estas estructuras, es que el agua y los nutrientes suben hacia la parte superior de la planta cuando las raíces lo toman. Entonces, esto no vamos a profundizar mucho porque ya esto ustedes lo vieron. Yo igual estas láminas, estas diapositivas se las voy a entregar para que ustedes lean, pero las pueden descargar también en internet porque están en la web.
Para hacer un poco de recordatorio, en el interior del tallo está conformado por estas tráqueas y traqueidas, que son estructuras como válvulas que les permite a la planta cerrar o abrir y darle impulso para que el agua y los nutrientes que van subiendo por ella puedan seguir avanzando hacia las partes superiores de la planta. Y esto funciona por diferencia de presión. ¿Qué quiere decir esto? De que a medida que la planta va botando agua por transpiración, va requiriendo también que suba más agua hacia las hojas y hacia la parte superior de la planta. Y esto crea pues una diferencia de presión entre la hoja y las raíces, y lo que hace que comience a succionar la planta el agua que se encuentra en el suelo. Entonces, estas estructuras que ustedes ven aquí en la pantalla es la que le permite circular de una forma ascendente ese líquido que denominamos savia bruta. Ya ustedes ya saben qué es la savia bruta y la savia elaborada. Entonces ya saben de lo que estoy hablando, porque esto lo ven en biología y en botánica. Entonces, para concretar la idea, es que el tejido cilemático, conformado por tráqueas y traqueidas, permiten el paso del agua con los nutrientes, es decir, la savia bruta, hacia la parte superior o elevada de la planta, ¿sí? Entonces, es una forma como se conduce esta savia bruta desde las raíces hasta las hojas, que es el centro de procesamiento de estos minerales. Aquí lo que pueden ver es un esquema, tanto en un dibujo como en unas fotos de microscopio electrónico, cómo se ven en realidad las tráqueas y traqueidas, el tejido cilemático en una planta, a diferencia de un esquema representativo o un dibujo en el que podemos ver la función de las tráqueas y las traqueidas en el tejido cilemático, ¿sí? La parte superior son representaciones gráficas o dibujos, y la parte inferior ya son fotos de microscopio electrónico, en el que podemos ver estas estructuras que están dibujadas y que permiten el ascenso del agua. Ahora, esta parte de tipos de agua no vamos a profundizar mucho, porque esto también lo vimos en agricultura general. Las aguas gravitacionales, que eran esas aguas que por gravedad descienden hacia las partes inferiores del suelo y que son productos de lluvia o de riego. El agua capilar, que pues es el agua que ocupa los poros y que en su debido momento asciende por esos poros. El suelo me refiero, ¿no? Y a ver, ¿qué pasa? Que no se mueve esto. Y la capacidad de campo, que es aquella agua. Déjame ver que esto está. Ya comenzó. A ver. Déjenme un segundo, ya se puso loca esta computadora. A ver. El agua capilar, que estamos ya describiendo. El agua higroscópica, que es aquella agua que está fuertemente retenida por las partículas del suelo y que la planta no la puede tomar, porque son mayores las fuerzas que la retienen que la fuerza de la planta para absorberla. Y finalmente, un equilibrio, y a esto es lo que ustedes tienen que aspirar. Por favor, presten atención. A esto es lo que ustedes tienen que aspirar cuando hablamos de agua del suelo, y por lo tanto hablamos de riego y drenaje. Ustedes tienen que aspirar a mantener el suelo en capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Pues es el porcentaje de humedad adecuado u óptimo para que la planta pueda absorber sin dificultad o con entera facilidad el agua que está presente en el suelo, ¿sí? Es un equilibrio, y esto es lo que ustedes tienen que llegar como profesionales y como técnicos, y se dedican a la cuestión de producción, y que sí se dedican mucho más a la cuestión de riego, porque una de las especialidades del técnico agrícola puede ser el riego y el drenaje, especializarse en ello. Y el propósito, el objetivo, el fundamento del riego y el drenaje es mantener el suelo en capacidad de campo.
Este es el propósito, este es el fin de esa labor, mantener en capacidad de campo el suelo. Pero bueno, no vamos a profundizar más en ello porque no es la clase dedicada a esto, ¿no? Con todos estos parámetros de la presencia de agua en el suelo, podemos definir coeficientes, es decir, cómo medir estas constantes. Este de Marchitez, que es el porcentaje de agua en peso que tiene el suelo cuando las plantas en que él vive se marchitan permanentemente. Es decir, qué cantidad de agua existe en ese suelo y que está ocasionando ese marchitamiento ya, que obviamente va a ser mínimo. El punto de marchitamiento permanente es el punto de humedad casi cero o mínima, en el cual la planta ya no puede seguir extrayendo agua y no puede, por lo tanto, recuperarse de esa deshidratación. Por lo tanto, es un punto irreversible y un punto en cual la planta ya prácticamente muere o fenece, ¿no? Ya así sea que le agreguen agua, ya después de que aparecen estos síntomas, ya prácticamente la planta no se recupera. Ya es un punto de no retorno. La cantidad de agua que puede guardar el suelo depende de la cantidad de coloides. Ustedes ya saben, a menos el grupo B, al que le di química, ya sabe que es un coloide. Cuando más arcilla y más materia orgánica posea el suelo, mayor cantidad de agua retenida o mayor capacidad de retención de agua tendrá ese suelo contra fenómenos de pérdida de agua, que son la evaporación y la gravedad, pero también por la fuerza de absorción de la planta. ¿Sí? Aquí podemos ver fenómenos que ocurren, lo que estábamos hablando al inicio. La transpiración es el factor que condiciona la absorción de agua. A mayor sol, mayor temperatura y por lo tanto mayor transpiración, va a haber mayor absorción de agua. ¿Y cómo se mueve el agua hacia la planta? Por el flujo de masa que estaban exponiendo los señores Piloso, Tapia, García y Arévalo. ¿Sí? Miren cómo lo uno se relaciona con lo otro. Bueno, estas son teorías de absorción del agua, es decir, cómo la planta puede, y de hecho absorbe agua, ¿no? La absorción pasiva, que se denomina ósmosis, ustedes ya lo detallaron, y es pues que lentamente la planta permite el paso a través de esta membrana del agua y de sustancias nutritivas. Y la absorción activa es cuando a alta transpiración hace que la planta se active el proceso de absorción de una manera bastante fuerte y obviamente va a dar este fenómeno de succión de agua en el suelo. Fuerzas que explican la entrada del agua a la raíz, tenemos la inhibición, tensión por transpiración, acción metabólica y la ósmosis. Ya ustedes la ósmosis ya la pueden interpretar de una manera bien adecuada, mejor dicho, y con ello ya tienen claro, ¿no? Pero la primera fuerza con la que explica la entrada del agua a la raíz es la inhibición, que es pues esta absorción de agua por la célula y que con ello pues todos los órganos internos de la célula comienzan a tener una expansión o una hidratación adecuada, ¿no? Ocasionan un hinchamiento, aumentando el volumen y el peso de la célula. Entonces, inhibición es eso, ¿no? Por ejemplo, las semillas, cuando ustedes ponen a humedecer semillas, frijoles, maíz, ese fenómeno se da inhibición, la absorción del agua y el hinchamiento de los tejidos de esa semilla o de esa célula, ¿sí? Entonces, interpreten ese fenómeno de inhibición como eso, una absorción del agua, la hidratación de los tejidos y el hinchamiento de esos tejidos. Es lo que ocurre, como les digo, con una semilla, por ejemplo, un frijol seco que ustedes ponen a hidratar y que aumenta el volumen, se hinchan los tejidos de esa semilla. Vamos pasando. La segunda fuerza es la tensión por transpiración, la transpiración de las hojas
crea tensión en las células del interior de la hoja, especialmente el mesófilo, un tipo de tejido de las hojas. A causa de esta tensión, el agua resulta literalmente absorbida o jalada o succionada desde las raíces hasta las hojas. Este es el fenómeno que yo digo, ayudando de esta forma a ser transportada desde las raíces hasta la parte superior de la planta. Este mecanismo de flujo de agua funciona con el potencial hídrico y las reglas de la simple difusión. El potencial hídrico, pues ya lo vamos a ver. Yo creo que ya lo revisamos en esa parte. Entonces, para que ustedes puedan comprender el asunto, esta parte de la tensión por transpiración lo que hace es que la transpiración crea un vacío en las hojas y la planta se ve obligada a activar la fuerza de succión o de jale para que el agua que está circundando a la raíz pueda ser absorbida por la planta. El agua que pierde constantemente la planta por transpiración en las hojas hace que pues, las moléculas de agua que están en el interior del tallo comiencen a subir, sean transportadas por procesos de cohesión y adición y de forma capilar. Es decir, que por la diferencia de presión van ascendiendo hacia la hoja. ¿Qué más? El otro punto es la acción metabólica, que es la presión desarrollada en los vasos del xilema como resultado de la actividad metabólica, absorción de agua de sales, absorción activa de sales, perdón, de las raíces, presión insuficiente para mover el agua a grandes alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que por el propio hecho de que la planta consuma agua, de que las células consuman agua, existe una presión mínima en el xilema por el cual pues las células que van entrando en contacto con el agua van absorbiendo, aunque es una acción de succión que está presente, pues mínima, a diferencia de la acción que realiza la transpiración, que es así una fuerte absorción que realiza la planta. Y la ósmosis, pues ustedes ya la conocen, que pues el paso de la membrana, de las sustancias y del agua a través de la membrana permite pues el ingreso de esta sustancia. Ahora ustedes se preguntarán, y hasta aquí creo que llegamos para no cansarles demasiado, ¿cuáles son los caminos o las rutas que tiene el agua para el ingreso al interior de la raíz? Lo que hemos hablado hasta ahorita es cómo se mueve el agua en el interior de la raíz y del tallo, pero cómo ingresa el agua específicamente por los pelos absorbentes que ustedes mencionaron. ¿Cómo ingresa? Es decir, ese paso, ¿no? El ingreso hacia la célula o hacia la raíz, ¿cómo se lo realiza? Y para ello existen estos dos fenómenos, que es el apoplasto o la vía apoplástica y la vía simplástica, por lo cual ingresa. Por estos dos fenómenos, y grábenselo por favor, porque esto es pregunta de examen, bajo estos dos fenómenos es que ingresa el agua a la raíz. La vía apoplástica o por el apoplasto es un transporte del agua a través de las paredes celulares, los espacios intercelulares entre la célula y el xilema. La simplástica o el simplasto es el transporte del agua a través del citoplasma celular unido por los plasmódeos. ¿Qué quiere decir este relajo que está aquí? Es que, sencillo, el apoplasto, el agua ingresa entre las células por los espacios intercelulares, es decir, entre una célula y otra hay espacios y por ahí se mueve el agua. Puede ingresar de esa forma también. Y la simplástica no es sino que entra una célula, sale, ingresa otra célula, sale, ingresa otra célula, sale. Y así se va transportando de célula en célula hasta llegar al interior de la raíz, donde están los
tejidos cinemáticos, que de ahí son los que transportan hacia el interior, hacia la parte alta de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo vamos conectando dos cosas. El movimiento del agua en el interior de la raíz hacia el tallo y del tallo hacia las hojas, y el ingreso del agua del suelo hacia la raíz. Entonces, son dos cosas que están ligadas, pero que las estamos explicando de manera separada. Espero que esto esté comprendido. ¿Sí? En la lámina siguiente vemos lo que les estoy diciendo. Si pueden percatarse, déjenme ver si lo puedo ampliar un poquito más para que puedan interpretar mejor esto. Déjenme ver si que se puede ampliar. Sí se ve, Inge. Ya, déjenme ampliarlo igual. Ok. Ay, ¿por qué se cambia? A ver, si se dan cuenta, este fragmento, que es un corte de una raíz, este esquema, esto es un esquema, no es una representación, ¿no? Aquí se hace un corte, o han hecho supuestamente un corte, y este corte es lo que se ve aquí en esta parte donde están las células, los diferentes conductos y los diferentes tejidos conductores, ¿no? Entonces, la vía simplástica lo que dice es que el agua ingresa en el pelo absorbente y en ese pelo absorbente se traslada entre células, es decir, pasa del pelo absorbente a una célula, a la otra, a la siguiente, a la contigua o a la que está al lado, y de célula en célula se va hacia esto que es el tejido cinemático o el tejido conductor. Esa es una vía de ingreso del agua y de los nutrientes hacia la célula. La otra vía de ingreso es que ingresa al pelo absorbente y se traslada el agua entre los espacios que dejan las células. Miren que no ingresa a la célula, sino que va esquivando o va conduciéndose por los espacios intercelulares y llega también hacia el tejido conductor, ¿sí? Estas dos vías son las que son las que permiten el ingreso del agua, la vía apoplástica y la vía simplástica. ¿Hay alguna duda al respecto en esto? Por favor, esto sí quiero que lo interpreten bien, ¿no? Para que puedan comprender esta forma. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque hay ciertos minerales que van a entrar de célula en célula y hay ciertos minerales que se requiere pues que se distribuyan por los espacios intercelulares, es decir, entre una célula y otra, y que no ingrese a la célula. Aquí vemos otra representación y una estructura de cómo el agua se mueve. Miren aquí lo que estábamos diciendo, el agua ingresa al pelo absorbente y se mueve entre las células, o el agua ingresa entre los espacios de las células, entre los espacios porosos de la célula. Las dos vías son las que pueden ingresar el agua y los nutrientes, obviamente, en el interior de la planta. Ahora, no sé si ustedes ven esta parte amarilla que se representa aquí con estos como cuadritos que vienen a representar células. Cuando el agua y las sustancias minerales llegan a esta parte, a lo que se llama como la banda, esto se llama la banda de Gaspari. Esto es como una puerta que no le permite en muchas ocasiones ingresar hacia el interior del conducto cinemático al agua, a las sustancias nutritivas. Entonces esto existe y esto también es lo que a veces impide que el agua ingrese con facilidad hacia el interior de la raíz. Existe esta banda de Gaspari, que es un conjunto de células bien herméticas que en su debido momento impiden el ingreso del agua. Entonces, hasta aquí nos quedamos porque ya estoy dentro de los últimos 10 minutos. Es un tema... Ingeniero, disculpe.
Lo que Ajá. pasa es que yo ingresé un poquito tardecito por la conexión del internet y creo que ya tomó lista. No, mi estimada, lo que estoy diciendo ahorita es que recién voy a tomar lista. Ah, ya listo. Sí, sí, correcto. Ingeniero, yo le iba a adelante. pedir un favor, es que si toma lista por lo que tengo que ir a ver un encargo y tengo que salir de la casa ya ahorita. Ya, Tatiana, no se preocupe. Ya. Yo ya tengo en cuenta que usted Gracias, estaba. ingeniero. Perfecto. Ya, ok, entonces nos quedamos hasta aquí, hasta las vías de absorción del agua por las raíces, la simplástica y la proplástica, y la banda de Gaspari, que es como un cierre hermético que las células tienen en el tejido que el tejido conductor tiene, y que en su debido momento puede imposibilitar la entrada de agua. ¿Sí? Y la próxima clase, pues estaremos desarrollando ya complementando esto y revisando parte de lo que son los factores que influyen en la absorción del agua por las raíces. Sí. Esto también es importante conocerlo. Ok, listo. Igual les voy a pasar esta diapositiva para que ustedes lo revisen y puedan complementar con lo que yo estoy señalando. A ver, esto es fisiología vegetal, correcto. A ver, estamos hoy día 6. Primer paso. 6 de enero. Álvarez. No. Ok. Cintia Arcentales. Tampoco. Melanie, Apolo. Lloret. No están. Estoy tomando la lista, chicos. Arana Yandri. Yo ya no voy a estudiar. Ya. Sí, ahí la tengo de amarillo incluso. Gracias por hacerme recuerdo. Melanie Arevalo. Presente. Ok. Adrián Arviles. Ricardo Barcia. Presente, ingeniero Ricardo Barcia. Ya, perfecto. Tioni Barrera. Joyce Benavides. Presente. Ok, gracias, Joyce. Narcisa Bonoso. Presente. Ok. Dayanara Bravo. Presente. Perfecto. Karen Burgos. Presente. Ok. Karen Cabezas. Presente. Perfecto. Yubitsa. Yubitsa creo que sigue internada, me parece. Sí, sigue internada ahí. Ya, perfecto. Bueno, esperemos que se mejore. Melanie Chávez. Presente. Ok. Eida Cruz. Presente. Tatiana ya notificó. Oliver Garaví. Presente. Ok. Luis García. Presente, ingeniero. Perfecto. Mario Landívar. Presente. Ok, Flor López. Presente, ingeniero. Ya, perfecto, Flor. Merly Medina. Merly. Leandro Mera. Presente, ingeniero. Ok. Jackson Molina. Jackson. Presente, profe. Perfecto. Saúl Mora. Presente. Presente, ingeniero. Saúl Mora, ya, ok. Jocelyn Morán. Presente, ingeniero. Ok. Dayana Morante. Presente, ingeniero. Listo. Vanessa Moreira. Presente, ingeniero. Ok. Carlos Muñoz. Presente, ingeniero. Muy bien. Jocelyn Muñoz. Jocelyn. Ok. Andrea Muñoz. Presente, ingeniero. Perfecto. Génesis Navarrete. Presente.
Listo. Salvador Olivo. Presente, ingeniero. Ok. Párraga. Sebastián. Presente. Listo. Eva Piloso. Ya, Juan, ya notificaron que se había retirado. Derian Saltos. Presente, ingeniero. Ok. Dayana Tapia. Presente, ingeniero. Ok. Daira Tello. Presente, ingeniero. Ok. Kevin Valenzuela. Creo que es un caso especial. María Vera. Presente, ingeniero. Ok. José Zambrano. Presente, ingeniero. Listo. Y Zamora Adrián. Presente, ingeniero. Ok. Alguien que no se lo haya nombrado. Bueno, listo entonces. Nos quedamos hasta ese tema. Nos estamos viendo ya en la próxima sesión. Déjenme hacer una captura de pantalla para confirmar con lo que están presentes. O si hay algún reclamo, pues tenerlo ya registrado con captura de pantalla. A ver. Déjenme ver porque ya se aparecen en... Entonces les estoy agradeciendo, mis estimados alumnos, y pues nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, una pregunta. Yo tengo una falta el 3 de enero. ¿Perdón? Tengo una falta el 3 de enero. A esa la falta, pues ahí yo tomo la lista, pues si no me dicen presente. A ese que no haber escuchado entonces. Mm, Porque si bueno, estuve y ahí... Ya, entonces, pero no te preocupes, ya cuando nos toque revisar, ya al final del parcial, ahí vemos, ¿sí? Ahí me haces acuerdo también. Ya, listo, ingeniero. Gracias. Chao. Perfecto, gracias a ustedes y que pasen buena tarde. Buenas tardes, hasta la próxima. Ok.